El suelo de madera crujió bajo sus rodillas gastadas, mientras Elizabeth Harmon arrancaba la última tabla podrida. Sus manos, cubiertas de callos y tierra, temblaban no por el esfuerzo físico, sino por lo que sus ojos acababan de descubrir. Debajo de aquel suelo desgastado que nadie había querido examinar durante décadas, no había solo tierra y piedras, como cualquiera hubiera esperado. En su lugar, se abría ante ella una madriguera perfectamente construida, un túnel que descendía hacia la oscuridad, revestido con madera tratada y reforzado con vigas metálicas oxidadas. A la entrada del pasadizo, una pequeña caja de latón brillaba tenuemente bajo la luz que se filtraba entre las tablas. Con dedos temblorosos, Elizabeth la abrió para encontrar un medallón y un mapa amarillento con marcas que señalaban hacia las profundidades de la propiedad que ahora le pertenecía. La choza que todos en el pueblo habían rechazado por solo $25 escondía mucho más que paredes desmoronadas y un techo con goteras. «Dios mío», susurró, mientras su mente intentaba comprender el significado de su descubrimiento. Lo que Elizabeth no sabía en ese momento era que aquella madriguera subterránea estaba a punto de revelarle secretos que cambiarían no solo su destino, sino el de todo el pueblo de Millfield, Ohio, en aquel otoño de 1851. Si estás viendo este video, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias fascinantes como esta. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, ya sea desde una pequeña ciudad como Millfield o desde una gran metrópolis como Chicago. Cuando Elizabeth Harmon se convirtió en viuda a los 32 años, con 2 hijos pequeños que alimentar y ningún familiar que la apoyara, el futuro se había convertido en un horizonte oscuro y amenazante. Su esposo, Samuel, había sido un carpintero respetado en Millfield, hasta que la fiebre lo arrebató una noche de invierno, dejándola con deudas, una casa hipotecada que pronto perdería y la mirada de lástima de los vecinos que, aun sintiendo compasión, no extendían sus manos para ayudarla. Las mujeres solas no prosperan en la frontera. Le había dicho la esposa del alcalde con una sonrisa forzada, mientras le ofrecía trabajo como lavandera por unos centavos que apenas alcanzarían para alimentar a sus hijos, Thomas, de 8 años, y Margaret, de 6. El día que el banco le notificó que debía abandonar su hogar en 2 semanas, Elizabeth recorrió las calles polvorientas de Millfield con la mirada perdida, sus manos aferrándose al desgastado chal que Samuel le había regalado en su último aniversario. Fue entonces cuando escuchó la conversación de 2 hombres fuera de la taberna, una propiedad que nadie quería, una choza abandonada a las afueras del pueblo, junto al bosque, que el condado vendería por casi nada solo para recuperar los impuestos atrasados. «Está maldita», dijo uno de ellos con una risa burlona. «Desde que el viejo Jenkins desapareció en el 42, nadie se atreve a poner un pie allí. Los $25 que Elizabeth entregó al funcionario del condado representaban casi todo lo que había logrado ahorrar cosiendo por las noches después de que sus hijos se dormían». El hombre la miró con una mezcla de lástima y curiosidad mientras firmaba la escritura de propiedad. «¿Está segura, señora Harmon? Esa choza ha estado vacía por más de 9 años. Dicen que las ratas y las serpientes han hecho de ella su hogar. Las serpientes pueden ser menos crueles que algunas personas», respondió ella, guardando el documento en su bolso desgastado, su voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. Cuando Elizabeth llevó a sus hijos a la choza por primera vez, incluso ella dudó de su decisión. Las paredes de troncos estaban ennegrecidas por décadas de humo y descuido. El techo dejaba pasar la lluvia por varios agujeros, y las ventanas estaban cubiertas con tablas clavadas desde el interior, como si alguien hubiera querido mantener al mundo fuera más que evitar que entraran intrusos. La única habitación estaba dominada por una chimenea de piedra, el único elemento que parecía resistir el paso del tiempo con dignidad. «¿Vamos a vivir aquí, mamá?», May preguntó Margaret,
aferrándose al vestido raído de su madre, mientras miraba con ojos muy abiertos las telarañas que adornaban cada esquina. «Solo por un tiempo», respondió Elizabeth, fingiendo un optimismo que estaba lejos de sentir. «Lo vamos a convertir en un hogar». Los vecinos de Millfield hablaban. Elizabeth lo sabía por las miradas que recibía cuando bajaba al pueblo a vender las verduras que había comenzado a cultivar en el pequeño huerto que había limpiado detrás de la choza. «Está loca por llevar a sus hijos a ese lugar», escuchó decir a la esposa del panadero una mañana. Todos saben que el viejo Jenkins practicaba artes oscuras allí. Lo que nadie sabía era que Elizabeth no tenía alternativa. No tenía familia a la que acudir, y el orgullo le impedía aceptar la caridad condescendiente del pueblo que había sido testigo de su caída en desgracia. En las noches, después de que Thomas y Margaret se dormían en el catre que había construido con maderos recuperados del bosque, Elizabeth lloraba en silencio, preguntándose si alguna vez volvería a sentir la seguridad que había conocido junto a Samuel. Según los registros del condado, consultados por historiadores locales en 1996, la propiedad había pertenecido originalmente a Jeremiah Jenkins, un solitario que llegó a Millfield en 1835, cuando el pueblo era apenas un cruce de caminos con aspiraciones de convertirse en algo más. Jenkins compró 50 acres de tierra por $100, una suma considerable en aquellos días, pero solo construyó la pequeña choza en el extremo del terreno, más cerca del bosque que del camino principal. Los registros mostraban que Jenkins pagó sus impuestos puntualmente hasta 1842, cuando su nombre simplemente desapareció de los libros. No había certificado de defunción ni venta de propiedad. Jeremiah Jenkins se esfumó como la niebla matutina, dejando tras de sí solo rumores y una choza que lentamente empezó a deteriorarse. Fue durante su tercera semana en la choza cuando Elizabeth comenzó a sospechar que algo no encajaba en la estructura del suelo. Mientras barría la tierra y el polvo que se acumulaba constantemente, notó que algunas tablas sonaban diferentes bajo sus pies, como si debajo no hubiera tierra sólida, sino un espacio vacío. La observación habría pasado desapercibida para alguien menos desesperado, pero Elizabeth había aprendido a prestar atención a cada detalle que pudiera significar una oportunidad de mejorar su situación. Una noche, después de que los niños se durmieron, Elizabeth encendió una vela y se arrodilló en el rincón donde las tablas sonaban huecas. Con un cuchillo de cocina comenzó a escarbar entre las juntas, descubriendo que, a diferencia del resto del suelo, estas tablas no estaban clavadas, sino simplemente encajadas con precisión. Cuando logró levantar la primera, su corazón se aceleró. Debajo no había tierra, sino un pequeño espacio y lo que parecía ser el comienzo de un túnel. El descubrimiento inicial dejó a Elizabeth sin aliento, paralizada entre el miedo y la curiosidad. La luz temblorosa de la vela iluminó parcialmente el túnel que descendía en un ángulo suave, mostrando escalones tallados en la tierra y reforzados con maderas robustas. Las paredes del túnel estaban revestidas con tablas de roble, un trabajo que debió requerir semanas de esfuerzo y una habilidad considerable. Este no era el trabajo de un aficionado o de alguien construyendo un simple escondite. Había sido diseñado para durar, para soportar el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Elizabeth tomó la pequeña caja de latón que había encontrado en la entrada, abriéndola con dedos temblorosos. Dentro, además del medallón y el mapa, había una llave de hierro forjado pequeña pero elaboradamente diseñada, y una nota escrita con caligrafía precisa. Para quien tenga el valor de buscar la verdad, sigue el camino hasta el final. La firma al pie de la nota era simplemente JJ, las iniciales de Jeremiah Jenkins. El medallón era una pieza redonda de plata ennegrecida por el tiempo, con un símbolo grabado que Elizabeth no reconocía, una estrella de 5 puntas dentro de un círculo,
con lo que parecían ser letras en un idioma desconocido para ella. El mapa, dibujado en un pergamino resistente, mostraba lo que parecía ser la propiedad de Jenkins, con el túnel marcado como una línea que se extendía desde la choza hacia el bosque, terminando en un punto marcado con una X y las palabras «refugio final». Elizabeth dejó todo como lo había encontrado, colocando las tablas del suelo en su lugar original. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué era este túnel? ¿A dónde conducía? ¿Por qué Jeremiah Jenkins había construido algo así bajo su choza? Los rumores sobre él practicando artes oscuras resonaban en su memoria, pero el trabajo meticuloso que veía ante sus ojos no parecía obra de un loco, sino de alguien con un propósito claro y la determinación para llevarlo a cabo. A la mañana siguiente, Elizabeth observó la choza con nuevos ojos. Los detalles que había pasado por alto cobraron un significado diferente. Las ventanas tapiadas desde el interior, la ubicación aislada pero estratégica con vista al camino principal, la chimenea extraordinariamente grande para una cabaña tan pequeña. Cada elemento parecía formar parte de un plan más amplio que ella apenas comenzaba a vislumbrar. Durante el desayuno, un modesto plato de avena para cada uno, Elizabeth tomó una decisión. Exploraría el túnel esa misma noche. No le dijo nada a sus hijos, quienes ya tenían suficientes preocupaciones adaptándose a su nueva vida. Thomas, siempre protector como su padre, había notado la preocupación en el rostro de su madre. ¿Estás bien, mamá?, preguntó mientras ayudaba a lavar los platos en el cubo de agua que habían traído del arroyo cercano. «Estoy bien, cariño», respondió ella besando su frente. «Creo que nuestra suerte podría estar a punto de cambiar». Esa tarde, Elizabeth caminó hasta el pueblo con la excusa de comprar algunas provisiones con los pocos centavos que había obtenido vendiendo verduras. En realidad quería averiguar más sobre Jeremiah Jenkins. Su primera parada fue la oficina del periódico local, The Millfield Gazette, donde el editor, un hombre mayor llamado Walter Simmons, archivaba ejemplares que se remontaban a la fundación del pueblo. «¿Jenkins? Claro que lo recuerdo», dijo Simmons, ajustándose las gafas mientras buscaba entre pilas de periódicos amarillentos. Un hombre extraño, llegó con dinero pero vivía como un ermitaño. Algunos decían que había hecho fortuna en las minas de Pensilvania, otros que había robado ese dinero. Nadie lo sabía con certeza. Simmons encontró un ejemplar de octubre de 1842, el último registro público de Jenkins. El titular secundario decía: «Residente local desaparece sin dejar rastro». El breve artículo mencionaba que Jenkins no había sido visto en el pueblo durante semanas. Y cuando el sheriff fue a investigar, encontró la cabaña vacía, con signos de que su ocupante había partido apresuradamente. «Lo más curioso», continuó Simmons mientras Elizabeth leía el artículo, «es que un mes antes de su desaparición, 3 hombres llegaron al pueblo preguntando por él. Tenían el aspecto de cazarrecompensas, aunque nunca dijeron para quién trabajaban. Se quedaron una semana y luego se fueron tan misteriosamente como llegaron». Elizabeth sintió un escalofrío. ¿Cree que estos hombres tuvieron algo que ver con la desaparición de Jenkins? Simmons se encogió de hombros. Esa fue la teoría del sheriff, pero nunca se encontró ninguna prueba. Lo extraño es que poco después de que Jenkins desapareciera, empezaron a llegar rumores sobre esclavos fugitivos que encontraban refugio en el bosque cerca de su propiedad antes de continuar hacia el norte. La mente de Elizabeth hizo la conexión de inmediato. El ferrocarril subterráneo, la red clandestina que ayudaba a los esclavos a escapar hacia la libertad en Canadá. Ohio era conocido por ser un estado con muchas estaciones en esta ruta. ¿Podría ser que el túnel bajo su choza fuera parte de esa red? ¿Era Jenkins uno de los conductores que arriesgaban sus vidas para ayudar a los fugitivos? Antes de regresar a casa, Elizabeth hizo una última parada en la oficina del registro del condado. Con la excusa de verificar los límites exactos de su propiedad,
logró que el funcionario le mostrara los documentos originales de la compra de Jenkins. Entre ellos, encontró algo revelador. Antes de llegar a Millfield, Jeremiah Jenkins había vivido en Filadelfia, una ciudad conocida por su fuerte movimiento abolicionista. El sol comenzaba a ponerse cuando Elizabeth regresó a la choza con un pequeño saco de harina, azúcar y un ejemplar del Millfield Gazette de la semana que Simmons le había regalado. Sus hijos la recibieron con abrazos, ajenos a la agitación interior que sentía su madre. Esa noche, después de contarles un cuento y asegurarse de que estuvieran profundamente dormidos, Elizabeth tomó una lámpara de aceite, el cuchillo de cocina y una cuerda fina pero resistente que había encontrado en un cobertizo detrás de la choza. Con el corazón martilleando en su pecho, levantó las tablas del suelo y se preparó para descender al túnel. Ató un extremo de la cuerda a la pata robusta de la única mesa que tenían, dejando el resto colgando en el hueco como una línea de vida que la conectaría con la superficie. Respirando profundamente, Elizabeth comenzó a bajar los escalones, sosteniendo la lámpara frente a ella para iluminar el camino. El túnel se extendía aproximadamente 10 metros en línea recta antes de doblar hacia la derecha. Las paredes estaban secas y el aire, aunque viciado, era respirable. Elizabeth notó marcas cada pocos metros, pequeños símbolos tallados en la madera de las paredes, similares al que había visto en el medallón. Siguiendo estas marcas como un sendero de migas de pan, avanzó cautelosamente. Después de lo que le pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 15 minutos, Elizabeth llegó a una bifurcación. El túnel se dividía en dos direcciones. Uno continuaba recto, el otro giraba bruscamente hacia la izquierda. Sin el mapa, que había dejado en la superficie, dudó momentáneamente. Finalmente, notando que las marcas continuaban por el camino de la izquierda, decidió seguirlas. Unos metros más adelante, el túnel se ensanchaba hasta formar una pequeña cámara, lo suficientemente alta como para que Elizabeth pudiera ponerse de pie. Lo que vio allí la dejó sin aliento. Estantes tallados en las paredes de tierra contenían docenas de libros cuidadosamente envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. Una mesa pequeña y un banco ocupaban el centro de la cámara, y en las paredes colgaban mapas detallados de Ohio y los estados circundantes, con rutas marcadas en tinta descolorida. Pero lo más impresionante estaba en un rincón, una imprenta manual en miniatura, del tipo utilizado para crear documentos falsos. Junto a ella, en una caja de madera, Elizabeth encontró decenas de documentos en blanco, pases de libertad, certificados de nacimiento, cartas de manumisión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Jeremiah Jenkins no practicaba artes oscuras. Era un conductor del ferrocarril subterráneo y probablemente también un falsificador que proporcionaba documentos a los esclavos fugitivos para ayudarles en su viaje hacia la libertad. Con manos temblorosas, Elizabeth tomó uno de los libros. Era un diario escrito con la misma caligrafía precisa de la nota que había encontrado. En la primera página, Jenkins había escrito: «En estas páginas registro los nombres y destinos de aquellos a quienes he tenido el honor de ayudar en su camino hacia la libertad. Que Dios los proteja y perdone a quienes los persiguen». Las entradas del diario databan desde 1835 hasta septiembre de 1842, apenas unas semanas antes de su desaparición. Jenkins había ayudado a más de 200 personas a escapar, proporcionándoles refugio, comida, documentos falsos y orientación para el siguiente tramo de su viaje. La última entrada era inquietante. «Sospecho que me han descubierto. 3 hombres han estado haciendo preguntas en el pueblo. Si no escribo más en estas páginas, que quien las encuentre sepa que no me arrepiento de mis acciones. La libertad es el derecho inalienable de todo ser humano». Elizabeth cerró el diario, sobrecogida por la magnitud de lo que había descubierto.
no solo había encontrado una reliquia histórica de incalculable valor, sino también una responsabilidad. Si las autoridades descubrían este túnel y su contenido, podrían acusarla de complicidad con el ferrocarril subterráneo, una actividad que, aunque moralmente justificable a sus ojos, seguía siendo ilegal según la ley de esclavos fugitivos de 1850. Con el corazón acelerado por el descubrimiento y el miedo, Elizabeth decidió regresar a la superficie. Necesitaba pensar, planificar su próximo paso. Pero antes de irse, notó algo más en la cámara. Una pequeña puerta en la pared opuesta, cerrada con un candado oxidado. La llave que había encontrado en la caja de latón sería para este candado. Con la promesa silenciosa de regresar pronto, Elizabeth volvió sobre sus pasos, siguiendo la cuerda hasta la entrada del túnel. Cuando emergió en la choza, el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Sus hijos aún dormían, ajenos al extraordinario secreto que ahora compartían su hogar. Durante las siguientes semanas, Elizabeth vivió una doble vida. De día era la viuda que luchaba por mantener a sus hijos, cultivando verduras, cocinando, limpiando y tratando de convertir la destartalada choza en un hogar digno. De noche, cuando Thomas y Margaret dormían, descendía al túnel para continuar su exploración y estudio de los documentos dejados por Jeremiah Jenkins. La pequeña puerta cerrada con candado en la cámara subterránea había revelado otro pasadizo, más estrecho y más largo que el primero, que conducía a una segunda cámara. Este espacio, a diferencia del primero, estaba diseñado claramente como un refugio. Había 6 camastros rústicos, barriles con agua y provisiones secas, que aunque ya no eran comestibles, indicaban que el lugar estaba preparado para albergar a varias personas durante días. En una esquina, Elizabeth encontró una estufa pequeña con una chimenea ingeniosamente diseñada que debía conducir el humo lejos de la choza para evitar detección. Junto a la estufa había utensilios de cocina, platos de hojalata y tazas. Lo más revelador era un pequeño baúl escondido bajo uno de los camastros. Cuando Elizabeth lo abrió usando la llave del medallón, encontró dentro varios objetos personales. Un reloj de bolsillo con las iniciales Shike grabadas, un daguerrotipo de una mujer joven con un niño de unos 5 años, cartas atadas con un cordel desgastado y, lo más sorprendente, una bolsa de cuero que contenía monedas de oro y plata por valor de varios cientos de dólares, una fortuna para la época. Junto al dinero había una nota escrita por Jenkins. Este dinero pertenece a la causa. Úsalo sabiamente para ayudar a quienes buscan libertad. Elizabeth se sentó en uno de los camastros, sosteniendo la nota con manos temblorosas. ¿Qué debía hacer con este descubrimiento? El dinero podría cambiar su vida y la de sus hijos, sacarlos de la pobreza, permitirles comenzar de nuevo en otro lugar. Pero también tenía un propósito designado, un propósito noble. Mientras reflexionaba, escuchó un ruido que la hizo contener la respiración. Pasos sobre su cabeza, en la choza. No eran los pasos ligeros de sus hijos. Alguien más estaba allí, moviéndose con sigilo. Elizabeth apagó la lámpara de aceite, quedando en completa oscuridad, y esperó, escuchando, apenas atreviéndose a respirar. Los pasos continuaron durante varios minutos, como si alguien estuviera registrando la choza. Luego silencio. Elizabeth esperó lo que le pareció una eternidad antes de encender nuevamente la lámpara y apresurarse por el túnel hacia la entrada. Cuando emergió en la choza, encontró a sus hijos aún dormidos, pero la puerta estaba entreabierta, a pesar de que recordaba haberla asegurado. Alguien había entrado mientras ella estaba en el túnel. En la mañana siguiente, mientras estaba en el huerto recogiendo verduras, Elizabeth vio a un hombre observándola desde el camino. Era Silas Morton, el ayudante del sheriff, un hombre conocido por su temperamento volátil y sus opiniones firmemente a favor de la esclavitud. Morton no hizo ningún intento por ocultar su vigilancia,
y cuando sus miradas se cruzaron, le dedicó una sonrisa inquietante antes de montar su caballo y alejarse. «Mamá, ¿quién era ese hombre?», preguntó Thomas, que había estado ayudando a su madre con la cosecha. «Nadie importante, cariño», respondió Elizabeth, aunque su voz traicionaba su preocupación. «Vamos adentro, necesito que me ayudes con algo». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elizabeth tomó una decisión. Descendió al túnel llevando consigo el ejemplar del Millfield Gazette que Walter Simmons le había dado. En la cámara principal, estudió cuidadosamente los mapas en las paredes, comparándolos con un artículo del periódico sobre las rutas comerciales locales. Uno de los mapas mostraba un camino que conducía al norte, hacia un pueblo llamado Liberty, a unos 30 kilómetros de Millfield. Según el diario de Jenkins, Liberty era el hogar de otro conductor del ferrocarril subterráneo, un hombre llamado Abraham Foster. Elizabeth necesitaba un aliado, alguien que entendiera la importancia de lo que había descubierto y que pudiera ayudarla a decidir qué hacer con el túnel y sus contenidos. Si Morton sospechaba algo, podría estar en peligro. Decidió que debía encontrar a Foster o a alguien conectado con él lo antes posible. La oportunidad se presentó 3 días después, cuando el reverendo Thomas Blackwood, un predicador itinerante conocido por sus sermones que sutilmente criticaban la institución de la esclavitud, llegó a Millfield. Elizabeth asistió al servicio dominical con sus hijos, observando cuidadosamente al reverendo. Cuando la congregación se dispersó, se acercó a él con la excusa de agradecerle por su sermón. «Reverendo Blackwood», dijo en voz baja cuando estuvieron relativamente solos, «me pregunto si conoce a un hombre llamado Abraham Foster, de Liberty». El reverendo la miró con sorpresa y luego cautela. «¿Quién pregunta y por qué?», respondió en un tono igualmente bajo. Elizabeth respiró hondo. «Mi nombre es Elizabeth Harmon. Vivo en la antigua choza de Jeremiah Jenkins, y creo que he encontrado algo que ambos encontrarían». «Interesante». El reconocimiento brilló en los ojos del reverendo. «La señora Jenkins era una mujer extraordinaria», dijo en un código que Elizabeth no comprendió inicialmente. Tenía un talento especial para guiar a los viajeros perdidos hacia el camino correcto. «No conozco a la señora Jenkins», respondió Elizabeth confundida. «Exactamente», dijo Blackwood con una leve sonrisa. «Nadie la conocía porque nunca existió. Jenkins vivía solo. Es una prueba, señora Harmon. Si usted fuera parte de ciertos círculos, habría reconocido el código». Elizabeth asintió, comprendiendo. «No soy parte de ningún círculo, reverendo. Soy simplemente una viuda que ha descubierto un túnel bajo su choza, con libros, mapas y lo que parece ser una estación del ferrocarril subterráneo». El rostro de Blackwood se tensó. «Este no es lugar para hablar de tales cosas. ¿Puedo visitarla esta tarde? Digamos, para ofrecer consuelo pastoral a una feligresa». Elizabeth asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Había dado el primer paso, pero ¿en qué la involucraría? El reverendo Blackwood llegó a la choza al atardecer, después de que Elizabeth había enviado a sus hijos a jugar al arroyo cercano con instrucciones estrictas de no volver hasta que los llamara. Sin perder tiempo en formalidades, Elizabeth levantó las tablas del suelo y mostró al reverendo la entrada del túnel. «Extraordinario», murmuró Blackwood mientras descendían juntos. Jenkins era conocido en ciertos círculos, pero se creía que su estación había sido descubierta y abandonada. Nadie sabía de este túnel. En la cámara principal, el reverendo examinó los libros y documentos con reverencia. «Esto es un tesoro histórico», dijo, hojeando uno de los diarios. «La evidencia de cientos de vidas salvadas, de personas conducidas hacia la libertad a pesar de leyes injustas». Elizabeth le mostró la segunda cámara y el baúl con el dinero y la nota de Jenkins. «No sé qué hacer con esto», confesó. «Necesitamos el dinero desesperadamente, pero Jenkins lo destinó a la causa». Blackwood asintió comprensivamente. «La causa continúa, señora Harmon. La ley de esclavos fugitivos ha hecho que el trabajo del ferrocarril sea más peligroso y necesario que nunca. Este túnel podría volver a ser útil».
¿Está sugiriendo que debería? Estoy sugiriendo, interrumpió Blackwood con gentileza, que usted ha sido puesta en este lugar por una razón. Jenkins eligió desaparecer en lugar de traicionar a aquellos a quienes ayudaba. Ahora usted tiene la oportunidad de continuar su trabajo, si tiene el coraje para hacerlo. Elizabeth pensó en sus hijos, en los riesgos, en lo que Samuel habría dicho. Su esposo había sido un hombre de fuertes convicciones morales que a menudo hablaba contra la esclavitud, aunque nunca había actuado abiertamente contra ella. ¿Y si soy descubierta? Mis hijos, el riesgo es real, admitió Blackwood. Pero no estaría sola. Hay una red de personas comprometidas con esta causa, personas que la ayudarían, que velarían por usted y sus hijos. Antes de que Elizabeth pudiera responder, escucharon un ruido desde arriba, desde la choza. Pasos pesados y voces masculinas. Con el corazón acelerado, ambos apagaron sus lámparas y escucharon. «Viuda Harmon», llamó una voz que Elizabeth reconoció como la de Silas Morton. «Sabemos que está aquí. El sheriff quiere hacerle algunas preguntas». Elizabeth y Blackwood intercambiaron miradas de alarma en la oscuridad. «Debo subir», susurró ella. «Si no lo hago, vendrán a buscarme y podrían descubrir el túnel». «Vaya», acordó Blackwood. «Yo saldré por la otra entrada, la que debe conducir al bosque según estos mapas. Nos reuniremos mañana en la iglesia». Con el corazón martilleando en su pecho, Elizabeth subió rápidamente, asegurándose de colocar las tablas del suelo en su lugar antes de abrir la puerta de la choza. Allí estaban Morton y el sheriff Wilson, ambos con expresiones severas. «Señora Harmon», dijo Wilson quitándose el sombrero, «lamentamos molestarla, pero hemos recibido información preocupante que nos gustaría discutir con usted». «Por supuesto, sheriff», respondió Elizabeth, intentando mantener la calma. «¿De qué se trata?» «Se ha reportado actividad sospechosa en esta propiedad», dijo Wilson, mientras Morton la observaba con ojos entrecerrados. «Un vecino dice haber visto luces moviéndose dentro de la choza a altas horas de la noche y figuras desconocidas merodeando cerca del bosque». Elizabeth se esforzó por mantener una expresión neutral. «Mis hijos y yo somos los únicos que vivimos aquí, sheriff. Quizás alguna noche me he quedado despierta cosiendo a la luz de las velas, pero le aseguro que no ha habido ninguna actividad sospechosa». «¿Y dónde están sus hijos ahora?», preguntó Morton con tono acusatorio. «Jugando en el arroyo. Les gusta atrapar ranas después de la cena», respondió ella, rezando para que Thomas y Margaret permanecieran allí un poco más. Wilson asintió lentamente. «Señora Harmon, ¿está usted al tanto de que esta propiedad perteneció a Jeremiah Jenkins, un hombre sospechoso de actividades ilegales? El funcionario del condado mencionó al anterior propietario cuando compré la choza, pero no sé nada de ninguna actividad ilegal. Solo soy una viuda tratando de reconstruir una vida para mis hijos». Morton resopló con escepticismo. «Y supongo que tampoco sabe nada sobre el hombre que fue visto saliendo de su propiedad hace unos minutos, dirigiéndose al bosque». El corazón de Elizabeth dio un vuelco. Habían visto a Blackwood. «No tengo idea de quién podría ser», mintió, manteniendo la voz firme. «Como he dicho, mis hijos y yo vivimos solos». Wilson estudió su rostro por un momento, luego asintió nuevamente. «Muy bien, señora Harmon. Le sugiero que mantenga sus puertas bien cerradas por la noche. Estos bosques pueden ser peligrosos, especialmente para una mujer sola con niños pequeños». La advertencia velada no pasó desapercibida para Elizabeth. «Agradezco su preocupación, sheriff», respondió. Después de que los hombres se fueron, Elizabeth se sentó en el único taburete de la choza, temblando. Estaban sospechando, vigilando. La situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Cuando Thomas y Margaret regresaron, llenos de entusiasmo por las ranas que habían atrapado y liberado, ella los abrazó con fuerza, un nudo formándose en su garganta. ¿Cómo podría protegerlos y al mismo tiempo hacer lo correcto con el extraordinario legado que había descubierto? Esa noche, mientras sus hijos dormían, Elizabeth tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la historia de Millfield para siempre.
La siguiente semana fue de intensa actividad para Elizabeth. Durante el día mantenía su rutina habitual, trabajando en el huerto, cuidando a sus hijos, haciendo viajes ocasionales al pueblo. Notaba que era observada, no solo por Morton, sino también por algunos de los habitantes de Millfield que la miraban con renovada sospecha. La visita del sheriff había despertado viejos rumores sobre la choza y su anterior propietario. Por las noches, después de asegurarse de que Thomas y Margaret estuvieran profundamente dormidos, Elizabeth descendía al túnel para continuar con el trabajo que había iniciado con la guía del reverendo Blackwood. Había decidido no solo preservar el legado de Jenkins, sino continuarlo. En su segundo encuentro secreto con Blackwood, realizado en el bosque cercano al amanecer para evitar miradas indiscretas, el reverendo le había presentado a dos personas, una mujer afroamericana libre llamada Harriet, que se hacía pasar por criada en la casa de una familia acomodada de Liberty, y un hombre blanco de mediana edad llamado Samuel Parker, un comerciante que utilizaba sus viajes de negocios como cobertura para transportar esclavos fugitivos. El ferrocarril subterráneo nunca dejó de operar, a pesar de las leyes más estrictas, explicó Parker mientras estudiaba los mapas que Elizabeth había traído del túnel. Pero hemos perdido estaciones importantes en los últimos años. La ruta de Jenkins era vital, porque ofrecía un paso seguro a través de una región conocida por sus cazadores de esclavos. ¿Quieren reactivar la estación?, preguntó Elizabeth, aunque ya conocía la respuesta. Harriet la miró con intensidad. No solo queremos, señora Harmon, lo necesitamos desesperadamente. La semana pasada perdimos a una familia entera cuando fueron capturados a solo 10 millas de aquí. Con un refugio seguro en su propiedad, podrían haber descansado, recuperado fuerzas y continuado su viaje con mejores posibilidades. Elizabeth pensó en sus hijos, en los riesgos que estaba contemplando asumir. ¿Y si somos descubiertos? ¿Qué pasará con Thomas y Margaret? Tenemos planes para tales eventualidades, aseguró Parker. Familias dispuestas a acoger a los hijos de nuestros colaboradores si es necesario. Rutas de escape para todos. Además, su posición como viuda respetada, aunque empobrecida, le brinda cierta protección. Nadie sospecharía que una mujer en su situación estaría involucrada en algo tan peligroso. Aunque no estaba completamente convencida, Elizabeth asintió lentamente. ¿Qué necesitan que haga? Durante las siguientes noches, Elizabeth trabajó incansablemente en la renovación del túnel y la segunda cámara. Siguiendo las instrucciones de Parker, reforzó paredes debilitadas, mejoró el sistema de ventilación y creó un mecanismo de emergencia para sellar la entrada en caso de necesidad. Utilizó parte del dinero encontrado en el baúl para comprar provisiones que almacenó en la cámara. Mantas, ropa sencilla en varios tamaños, medicinas básicas y alimentos no perecederos. Los diarios de Jenkins se convirtieron en su guía y su inspiración. A través de sus páginas, Elizabeth conoció las historias de hombres, mujeres y niños que habían arriesgado todo por la libertad, y de las personas valientes que los habían ayudado en su camino. Una entrada en particular la conmovió profundamente. Hoy llegó una madre con su hija de apenas 6 años. La niña tenía cicatrices en la espalda, marcas de látigo que ningún ser humano, y mucho menos un niño, debería soportar. Cuando les di comida caliente, la pequeña preguntó si ahora era libre para aprender a leer. Su madre lloró en silencio. Les di uno de mis libros de cuentos para que se lo llevaran. La libertad debe incluir el derecho a las palabras, a las historias, a la propia narrativa. Elizabeth pensó en Margaret, de la misma edad que aquella niña, pero con una vida tan diferente. Su hija nunca había conocido el látigo. Nunca había tenido que preguntar si tenía permitido aprender. El contraste le rompía el corazón y fortalecía su resolución. Una noche, mientras trabajaba en la organización de suministros en la segunda cámara, Elizabeth escuchó un ruido diferente a los habituales crujidos de la estructura subterránea.
Eran pasos, pero no venían de la dirección de la choza, sino del otro extremo del túnel, de la salida que conducía al bosque. Apagó su lámpara rápidamente y se ocultó detrás de uno de los barriles, el corazón latiendo tan fuerte que temía que el sonido la delatara. La luz tenue de una linterna apareció en el pasaje, seguida por 3 figuras que avanzaban sigilosamente. Elizabeth contuvo la respiración, preparada para lo peor. Entonces escuchó un susurro. «Señora Harmon, soy Parker. Traigo visitantes». Elizabeth encendió nuevamente su lámpara, revelando a Parker junto a 2 personas, un hombre afroamericano de unos 30 años, con una expresión de exhausto terror en su rostro, y un niño de no más de 10, que se aferraba a su mano con desesperación. «No estaba prevista ninguna llegada esta noche», susurró Elizabeth, acercándose a ellos. «Cambio de planes», respondió Parker en voz baja. «Los cazadores de esclavos están cerca de la ruta habitual. Tuvimos que improvisar. Este es John y su hijo Daniel. Han viajado desde Kentucky. Estuvieron escondidos en un granero durante 3 días antes de que pudiéramos moverlos». Elizabeth miró a los recién llegados, viendo en sus ojos el mismo agotamiento y esperanza que había leído en los diarios de Jenkins. «Bienvenidos», dijo extendiendo una mano a Daniel, que se encogió detrás de su padre. «Están a salvo aquí. Tengo comida y un lugar para que descansen». Mientras Parker regresaba al bosque para borrar cualquier rastro, Elizabeth atendió a John y Daniel, ofreciéndoles agua, pan y un guiso frío que había preparado previamente. El niño comió con voracidad, pero John apenas probó bocado, sus ojos constantemente moviéndose hacia las entradas del túnel. «Nadie los encontrará aquí», lo tranquilizó Elizabeth. «Esta cámara ha ocultado a cientos antes que ustedes». «Mi esposa», dijo John con voz ronca la primera vez que hablaba. «La separaron de nosotros en la plantación. Le prometí a Daniel que la encontraríamos en Canadá». Elizabeth sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Y lo harán», afirmó con más convicción de la que sentía. «Descansen ahora. Mañana por la noche continuarán su viaje». Esa noche, Elizabeth no regresó a la choza. Se quedó en la cámara con John y Daniel, vigilando su sueño inquieto, pensando en la esposa y madre que esperaba reunirse con ellos, en las cicatrices invisibles que todos llevaban, en las promesas hechas que debían cumplirse. Cuando el amanecer se acercaba, subió sigilosamente a la choza para preparar el desayuno de sus hijos, su mente dividida entre las 2 vidas que ahora llevaba, las 2 familias que ahora protegía. 3 días después de la partida de John y Daniel, guiados por Harriet hacia la siguiente estación, Elizabeth recibió una visita inesperada. Era Walter Simmons, el editor del Millfield Gazette, que llegó cojeando con su bastón hasta la puerta de la choza. «Señora Harmon», saludó con una inclinación de cabeza. «Espero no molestarla. Me preguntaba si podría intercambiar algunas palabras con usted». Elizabeth lo invitó a entrar con cautela, consciente de que sus hijos estaban jugando cerca y podrían escuchar la conversación. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Simmons?» El anciano editor miró alrededor de la choza, sus ojos deteniéndose brevemente en el área del suelo donde se ocultaba la entrada al túnel. «He estado investigando para un artículo sobre la historia de Millfield», dijo conversacionalmente, «particularmente sobre los primeros colonos y sus contribuciones a la comunidad». Elizabeth sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo una expresión neutra. «Un tema fascinante, sin duda». «Sí, lo es», continuó Simmons. «En mis investigaciones encontré algunas notas antiguas sobre Jeremiah Jenkins. Aparentemente, antes de venir a Millfield, era conocido en ciertos círculos de Filadelfia como un feroz defensor de ciertas causas progresistas. ¿Es así?», Murray respondió Elizabeth, sirviéndole una taza de té de hierbas que había recogido esa mañana. Simmons tomó un sorbo y asintió. «También descubrí algo curioso. En 1840 se reportó un incendio en su imprenta en Filadelfia. Las autoridades sospechaban que estaba imprimiendo materiales abolicionistas. Poco después,
desapareció de la ciudad solo para reaparecer aquí en Millfield. Elizabeth permaneció en silencio, evaluando al anciano y sus intenciones. Simmons dejó la taza y la miró directamente. Señora Harmon, no estoy aquí para amenazarla o exponerla. Estoy aquí porque, como editor, he aprendido a reconocer patrones, a ver conexiones que otros pasan por alto. Y veo un patrón que comenzó con Jenkins y que ahora, de alguna manera, continúa con usted. No sé a qué se refiere, señor Simmons, dijo Elizabeth, aunque su voz carecía de convicción. El anciano sonrió tristemente. No necesita confirmarlo. De hecho, es mejor que no lo haga. Pero quiero que sepa que no todos en Millfield son como Morton o el sheriff Wilson. Algunos de nosotros simpatizamos con ciertas causas, aunque nunca hayamos tenido el valor de actuar como Jenkins o como usted. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Vaina Edvertil, Morton ha estado haciendo preguntas, investigando la historia de esta propiedad, especialmente los rumores sobre pasadizos o túneles. Ha solicitado al sheriff permiso para realizar una búsqueda exhaustiva, alegando sospechas de actividades ilegales. El miedo se apoderó de Elizabeth. ¿Cuándo? Aún no tiene la autorización, respondió Simmons. Wilson es un hombre de ley, pero no actúa sin evidencia sólida. Sin embargo, Morton es persistente y tiene amigos influyentes que comparten sus opiniones sobre ciertos asuntos. Elizabeth asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Gracias por la advertencia, señor Simmons. El editor se puso de pie con dificultad. Una última cosa, señora Harmon. Si alguna vez necesita, digamos, difundir información discreta o enviar mensajes codificados, el Millfield Gazette publica anuncios personales todos los jueves. Por una pequeña tarifa, cualquiera puede publicar un mensaje breve. Algunos de nuestros lectores prestan especial atención a estos anuncios buscando patrones significativos. Con esas crípticas palabras, Simmons se despidió, dejando a Elizabeth con una nueva preocupación y un posible aliado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, descendió al túnel para verificar que todo estuviera en orden. En la cámara principal, abrió el diario más reciente de Jenkins y añadió su propia entrada, la primera que escribía. Hoy he comprendido que los muros tienen oídos, pero también corazones. La red es más amplia de lo que imaginaba, extendiéndose incluso a aquellos que observan desde las sombras, aquellos que usan palabras impresas como faros en la noche. La viuda y sus hijos continúan el camino trazado por Jotota, con nuevos aliados y viejos peligros. Que Dios nos proteja a todos. Una semana después de la visita de Simmons, la advertencia del editor se materializó. Elizabeth estaba en el huerto con sus hijos cuando vio acercarse a Morton, acompañado por el sheriff Wilson y dos hombres más que no reconoció. Sus ropas finas y su porte indicaban que no eran locales. Su corazón se aceleró al recordar las historias de Jenkins sobre cazarrecompensas y agentes enviados para capturar a los conductores del ferrocarril subterráneo. Señora Harmon, llamó Wilson mientras los hombres se acercaban. Lamento molestarla nuevamente, pero estos caballeros tienen algunas preguntas sobre la historia de su propiedad. Elizabeth se limpió las manos en el delantal, intentando mantener la compostura. Por supuesto, sheriff, aunque no sé cuánto puedo ayudarles, considerando que solo he vivido aquí unos meses. Uno de los desconocidos dio un paso adelante. Era alto y delgado, con ojos fríos que contrastaban con su sonrisa educada. Señora Harmon, mi nombre es Thaddeus Crane, representante de la Asociación de Propietarios de Maryland. Estamos investigando una red de personas que ayudan a esclavos fugitivos a escapar de sus legítimos dueños, en violación directa de la ley de esclavos fugitivos. El segundo hombre, más corpulento y de aspecto más intimidante, examinaba la choza con interés mal disimulado. Tenemos información de que esta propiedad, anteriormente perteneciente a un tal Jeremiah Jenkins, servía como una estación en lo que los abolicionistas llaman el ferrocarril subterráneo.
Elizabeth miró a sus hijos, que habían dejado de jugar y observaban la escena con aprensión. «Tomás, Margaret, vayan dentro y lávense para la cena», ordenó con una calma que no sentía. «Pero mamá», comenzó a protestar Tomás, siempre protector. «Ahora, Tomás», insistió con firmeza. Cuando los niños entraron a regañadientes en la choza, Elizabeth se volvió hacia los hombres. «Señores, como le dije al sheriff anteriormente, compré esta propiedad porque era lo único que podía permitirme. No sé nada sobre el señor Jenkins o sus actividades. Soy simplemente una viuda tratando de sobrevivir». Crane la observó con escepticismo. «¿Le importaría si echamos un vistazo a la choza?» «Puramente por motivos históricos, comprenda». «De hecho, sí me importa», respondió Elizabeth, con una firmeza que sorprendió incluso a Morton. Mis hijos están dentro, y este es nuestro hogar. A menos que el sheriff tenga una orden judicial, preferiría que respetaran nuestra privacidad». Wilson parecía incómodo. «No tenemos una orden, señora Harmon. Estos caballeros solo están haciendo preguntas por ahora. Y he respondido a sus preguntas lo mejor que he podido», dijo Elizabeth. «Ahora, si me disculpan, debo preparar la cena para mis hijos». Crane intercambió una mirada con su compañero. «Por supuesto, señora Harmon, no queremos interrumpir sus deberes maternales, pero estaremos en el área por un tiempo. Quizás podamos continuar nuestra conversación en otra ocasión». La amenaza velada no pasó desapercibida. Elizabeth asintió brevemente y observó cómo los 4 hombres se alejaban, con Morton lanzándole una última mirada de sospecha por encima del hombro. Dentro de la choza encontró a Thomas y Margaret sentados a la mesa, con expresiones solemnes. «¿Quiénes eran esos hombres, mamá?», y preguntó Margaret. Parecían enfadados. Elizabeth abrazó a sus hijos. «Solo personas haciendo preguntas, cariño. Nada de qué preocuparse». Pero mientras preparaba una sencilla cena con las verduras del huerto, su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba advertir a Parker y a los demás, y necesitaba prepararse para lo peor. Esa noche, después de asegurarse de que sus hijos estuvieran profundamente dormidos, Elizabeth descendió al túnel y trabajó hasta el amanecer, implementando el plan de emergencia que había desarrollado con Parker. Selló documentos cruciales en contenedores impermeables y los ocultó en nichos secretos tallados en las paredes de tierra. Destruyó cualquier papel que pudiera incriminarla directamente, memorizando la información vital. Preparó paquetes con provisiones, dinero y mapas que escondió en varios puntos de la propiedad. Y lo más importante, redactó una nota para Parker y la dejó en el lugar acordado en el bosque, advirtiendo sobre Crane y su compañero. Los días siguientes fueron una agonía de espera y vigilancia. Elizabeth notó figuras que merodeaban cerca de su propiedad al anochecer, y en sus viajes al pueblo sentía ojos que la seguían. Thomas, perceptivo como su padre, notó su tensión. «¿Estamos en problemas, mamá?», le preguntó una noche mientras la ayudaba a lavar los platos. Elizabeth dudó, dividida entre el deseo de proteger a su hijo de la verdad y la necesidad de prepararlo para lo que podría venir. «Hay personas que no entienden o no aprueban ciertas cosas», respondió finalmente. «Pero no hemos hecho nada malo, Thomas. Ayudar a otros nunca es incorrecto, incluso cuando las leyes dicen lo contrario». El niño asintió, sus ojos mostrando una comprensión que iba más allá de sus años. Como cuando papá daba pan al viejo señor Peterson, aunque el reverendo había dicho que era un borracho que no merecía caridad. «Exactamente», dijo Elizabeth, abrazando a su hijo. «Tu padre era un buen hombre que sabía distinguir entre lo legal y lo justo». «¿Es por eso que trabajas en el túnel por las noches?», le preguntó Thomas, dejándola sin palabras. «Te he visto, mamá. Una noche te seguí. Vi la entrada bajo el suelo». Elizabeth cerró los ojos, sintiendo una mezcla de miedo y orgullo. Su hijo había guardado el secreto. Había comprendido por instinto que era algo que debía proteger. «Sí, Thomas, es por eso. Estamos ayudando a personas que necesitan llegar a un lugar seguro. Personas como John y Daniel. Los vi también cuando dijiste que estaba dormido. Escuché sus historias.
Elizabeth abrazó a su hijo con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sí, cariño, personas como ellos. Y necesito que seas valiente y me ayudes a protegerlos y a proteger a Margaret. Thomas se irguió, tan parecido a su padre, que Elizabeth sintió un dolor agudo de pérdida y amor. Te ayudaré, mamá. Te lo prometo. Esa misma noche, mientras Elizabeth y Thomas tenían su conversación, Parker se reunía con Blackwood, Harriet y otros miembros de la red en una iglesia abandonada a 15 kilómetros de Millfield. La nota de Elizabeth había llegado justo a tiempo. Crane no es un simple representante, explicó Parker a los reunidos. Es un cazarrecompensas, conocido por su brutalidad y eficacia. Ha capturado a más de 20 conductores en los últimos 2 años. Si está en Millfield es porque tiene información sólida. Debemos evacuar a la señora Harmon y sus hijos, dijo Harriet con urgencia, antes de que Crane actúe. Blackwood asintió. Tengo contactos en Cleveland que podrían recibirlos. Desde allí podrían tomar un barco hacia Canadá si es necesario. ¿Y el túnel? Preguntó otro de los presentes. Es demasiado valioso para abandonarlo. Ha salvado docenas de vidas en los pocos meses desde que la señora Harmon lo reactivó. Parker consideró la situación. La seguridad de Elizabeth y sus hijos es la prioridad. Pero tienes razón, el túnel es un recurso irreemplazable. Necesitamos un plan que nos permita salvarlos a ambos. Mientras los abolicionistas debatían, Elizabeth dormía inquieta, sin saber que los eventos que cambiarían su vida para siempre ya se habían puesto en marcha. La tormenta que se había estado formando durante días, finalmente, estalló 2 noches después. Elizabeth estaba en la cámara principal del túnel, ordenando suministros para una familia que se esperaba la noche siguiente, cuando escuchó a Thomas llamándola urgentemente desde arriba. «¡Mamá! ¡Vienen hombres a caballo! ¡Muchos!». Elizabeth subió rápidamente, encontrando a Thomas en la puerta de la choza, su rostro pálido a la luz del crepúsculo. A lo lejos, por el camino que conducía desde el pueblo, se veían antorchas acercándose, al menos 6 o 7 jinetes cabalgando con determinación hacia la propiedad. «Margaret», dijo Elizabeth, el miedo constriñendo su garganta. «¿Dónde está tu hermana?» «Dormida», respondió Thomas. «La acosté temprano porque tenía dolor de cabeza». Elizabeth actuó con rapidez. Años de preocupaciones y planificación, cristalizando en acciones decisivas. Despertó a Margaret, que se quejó somnolienta hasta que vio la expresión en el rostro de su madre. «Thomas, toma la bolsa que preparé, la que está bajo mi cama. Margaret, ponte estas botas y este abrigo. No tenemos mucho tiempo». Mientras sus hijos obedecían, Elizabeth regresó al túnel una última vez. Tomó los diarios de Jenkins, algunos documentos esenciales y el dinero que quedaba, metiéndolo todo en una bolsa de cuero que se colgó al hombro. En la cámara principal dejó una nota final en el libro de registro. La viuda continúa el camino. Y aquellos que sigan encuentren fuerzas en las historias que estas paredes han presenciado. La libertad no conoce barreras que el espíritu humano no pueda superar. Cuando regresó a la choza, los jinetes estaban ya a menos de medio kilómetro. «Vamos a salir por el túnel», explicó a sus hijos. «La salida del bosque nos llevará a un lugar seguro. Debemos ser rápidos y silenciosos». «¿Volveremos?», preguntó Margaret, sus ojos grandes llenos de miedo y confusión. Elizabeth acarició el cabello de su hija. «No lo sé, cariño. Pero estaremos juntos, y eso es lo que importa». Los 3 descendieron al túnel, Elizabeth cerrando la entrada tras ellos y asegurándola con un mecanismo que Parker había instalado. Tomando una lámpara, guió a sus hijos por el familiar pasadizo, sus pasos resonando en el silencio mientras las voces de los hombres arriba comenzaban a hacerse audibles. Cuando llegaron a la bifurcación, Elizabeth dudó. El camino de la derecha llevaba a la cámara principal. El de la izquierda conducía directamente a la salida del bosque. Pero algo la hizo detenerse, un presentimiento o quizás un sonido casi imperceptible. «Esperen», susurró a sus hijos. Apagó la lámpara,
sumiendo el túnel en la oscuridad total. En el silencio que siguió, lo escuchó claramente, pasos aproximándose desde la dirección de la salida del bosque. «Nos están esperando allí también», murmuró, el miedo amenazando con paralizarla. Estaban atrapados, con hombres en ambas salidas. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una tercera opción. «Mamá», susurró Thomas tirando de su falda. «El pasaje secreto. El que el señor Jenkins usaba cuando los cazadores estaban cerca». Elizabeth miró a su hijo en la oscuridad. «¿Qué pasaje secreto, Thomas?» «En los diarios», explicó el niño. «Leí que tenía una salida de emergencia que ni siquiera sus colaboradores conocían. Está detrás de la estantería en la cámara grande. Hay que girar un libro rojo». Elizabeth no sabía si abrazar a su hijo o reprenderlo por leer documentos que ella había considerado demasiado peligrosos para él. En lugar de eso, tomó su mano y la de Margaret y los guió silenciosamente hacia la cámara principal, rezando para que Thomas tuviera razón. En la cámara, con la lámpara apenas iluminando lo suficiente para no tropezar, Elizabeth buscó frenéticamente la estantería que Thomas había mencionado. Había varias, todas llenas de libros cuidadosamente conservados. «¿Cuál, Thomas? ¿Cuál estantería?» «La que tiene la Biblia grande», respondió el niño, acercándose a una en particular. «Aquí está el libro rojo, con símbolos dorados en la portada». Elizabeth lo encontró y, efectivamente, al girarlo escuchó un clic metálico. La estantería entera se movió ligeramente, revelando un pasadizo estrecho que descendía aún más profundamente. Sin tiempo para dudar, Elizabeth empujó a sus hijos hacia el pasadizo desconocido, cerrando la estantería tras ellos justo cuando escucharon voces y vieron luces que se aproximaban por el túnel principal. El nuevo pasaje era estrecho, apenas lo suficiente para que un adulto pasara agachado, y descendía en un ángulo pronunciado antes de nivelarse y girar hacia el oeste. Avanzaron en silencio, Elizabeth liderando el camino con la lámpara mantenida en alto, sus hijos aferrados a su falda. El pasadizo parecía interminable, serpenteando bajo tierra durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 20 minutos. Finalmente comenzó a ascender y terminó en una pared de tierra aparentemente sólida. «¿Es un callejón sin salida?», le preguntó Margaret con voz temblorosa. Elizabeth examinó la pared cuidadosamente, pasando sus manos por la superficie. Encontró una pequeña hendidura y cuando presionó, una sección de la pared se movió, revelando un espacio oscuro más allá. Emergieron en lo que parecía ser un viejo pozo seco, sus paredes de piedra elevándose hacia un círculo de cielo nocturno. Una escalera de madera desgastada, pero aún funcional, permitía subir a la superficie. Elizabeth ayudó primero a Margaret, luego a Thomas, y finalmente subió ella misma, extinguiendo la lámpara antes de hacerlo. Cuando los tres estuvieron en la superficie, Elizabeth miró a su alrededor, desorientada momentáneamente. Estaban en un claro del bosque que no reconocía, a lo que calculaba sería más de 1 kilómetro de la choza. A lo lejos, podían ver el resplandor de antorchas cerca de donde debía estar su hogar. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó Thomas, tomando la mano de su hermana para reconfortarla. Elizabeth estaba a punto de admitir que no lo sabía cuando escuchó un suave silbido, como el canto de un pájaro nocturno, pero con un patrón demasiado regular para ser natural. Respondió con el mismo silbido, una señal que Parker le había enseñado. De entre los árboles emergió una figura. Era Harriet, su rostro una mezcla de alivio y urgencia. «Gracias a Dios», susurró, abrazando a Elizabeth brevemente. «Temíamos lo peor. Parker está vigilando la salida del bosque y Blackwood está distrayendo a Morton en el pueblo. Debemos movernos rápidamente». Elizabeth asintió, siguiendo a Harriet, mientras ésta los guiaba más profundamente en el bosque. «¿Cómo supieron que usaríamos esta salida? Ni siquiera yo sabía que existía hasta hace unos minutos». Harriet sonrió en la oscuridad. «No lo sabíamos. Teníamos personas vigilando todas las posibles rutas de escape.
El reverendo Blackwood creía firmemente que Jenkins debía tener más de una salida, conociendo su meticulosidad. Parece que tenía razón. Caminaron durante casi una hora hasta llegar a un camino donde esperaba una carreta cubierta, con Parker sosteniendo las riendas. Rápidamente Elizabeth y sus hijos subieron, ocultándose bajo lonas y sacos de grano. ¿A dónde vamos?, preguntó Elizabeth mientras la carreta comenzaba a moverse. Hacia el norte hasta Cleveland, respondió Parker. Desde allí un barco los llevará a Canadá. Tenemos amigos en Toronto que los ayudarán a establecerse. Elizabeth pensó en la choza que había comprado con sus últimos ahorros, en el huerto que había cultivado con tanto esfuerzo, en la vida que había intentado construir. Todo perdido ahora. Pero sus hijos estaban a salvo, y eso era lo único que importaba. Además, llevaba consigo algo más valioso que propiedades materiales: los diarios de Jenkins, el registro de cientos de vidas cambiadas, un legado de coraje y compasión que no podía ser destruido por las llamas ni confiscado por la ley. ¿Qué pasará con el túnel?, le preguntó Thomas, siempre práctico. Parker intercambió una mirada con Harriet antes de responder. No podemos estar seguros. Si lo encuentran, probablemente lo destruirán. Pero Jenkins construyó bien, con pasajes ocultos que ni siquiera nosotros conocíamos, como has descubierto esta noche. Quizás partes de él sobrevivan, esperando ser redescubiertas por alguien con la valentía para seguir el camino. Elizabeth abrazó a sus hijos mientras la carreta avanzaba en la noche, alejándose de Millfield y de la choza que nadie había querido, pero que había contenido un tesoro más valioso que el oro: la promesa de libertad. La historia de Elizabeth Harmon y el túnel bajo la choza abandonada podría haber terminado esa noche, perdiéndose en los anales del tiempo como tantas otras historias de valor y sacrificio. Pero el legado que comenzó con Jeremiah Jenkins y continuó con la viuda de Millfield persistiría, aunque de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Según documentos descubiertos en los archivos de la Sociedad Histórica de Ohio en 1978, Elizabeth y sus hijos llegaron a Toronto en noviembre de 1851, donde fueron acogidos por la comunidad abolicionista. Thomas, siguiendo los pasos de su madre, se convirtió en un destacado defensor de los derechos civiles, estableciendo una escuela para niños afroamericanos, que había sido una de las primeras en ofrecer educación de calidad sin distinción de raza. Margaret, inspirada por los diarios de Jenkins que su madre había preservado, se convirtió en escritora, documentando las historias de familias que habían escapado de la esclavitud, manteniendo vivo el espíritu del ferrocarril subterráneo, mucho después de que la guerra civil y la emancipación lo hicieran innecesario. En cuanto a la choza y su secreto subterráneo, los registros muestran que fue quemada la noche que Elizabeth y sus hijos escaparon, presumiblemente por Morton o Crane, en un acto de venganza frustrada. La propiedad permaneció abandonada durante décadas, convirtiéndose en parte del folclore local, la choza maldita, donde una viuda valiente había desafiado a las autoridades por defender sus principios. No fue hasta 1934, cuando un equipo de arqueólogos de la Universidad de Ohio, investigando sitios del ferrocarril subterráneo, descubrió los restos del túnel. Partes significativas habían sobrevivido al incendio y los años de abandono, incluyendo la cámara principal y fragmentos de documentos que confirmaban su propósito. Entre los objetos recuperados estaba el medallón de plata con la estrella de 5 puntas, ahora exhibido en el Museo Nacional de Historia Afroamericana en Washington, D.C., un símbolo tangible del coraje de personas comunes que se enfrentaron a la injusticia de su tiempo. La madriguera que Elizabeth Harmon encontró bajo el suelo de una choza que nadie quería no solo cambió su vida, sino que formó parte de un movimiento que cambió la historia de una nación. Cada año, miles de visitantes recorren los sitios preservados del ferrocarril subterráneo, recordando a personas como Jenkins y Elizabeth
cuya compasión y valentía iluminaron el camino hacia la libertad para tantos. Y en algún lugar, tal vez en otro túnel olvidado, en un ático polvoriento o en un archivo sin catalogar, esperan más historias como esta, listas para ser descubiertas por aquellos dispuestos a mirar debajo de la superficie, a cuestionar lo establecido, a buscar la verdad en lugares que otros han pasado por alto o rechazado. Porque a veces los mayores tesoros se encuentran precisamente donde nadie más está dispuesto a buscar. Contenido generado por inteligencia artificial.